se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Padre Celestial, damos un grupo de sus hijos nuevamente, dando las gracias infinitas por sus misericordias, por sus bondades. Padre Celestial, estamos suplicando por todas las peticiones que hay expuestas en esta cadena de fuerte clamor final. Todos los hermanos que están escuchando o van a escuchar en YouTube, o los que están escuchando ahora en vivo a través de diferentes medios, bendíganos donde quiera se encuentren. Y sobre todo, Padre Celestial, contesta cada una de las peticiones de nuestro corazón, conforme a su santa y la voluntad. Padre Celestial, ahora estamos pidiendo una oración intercesora por la salud del hermano Pedro. Está con una situación que usted solo conoce en su mente, solo está en él. Padre, por favor, reprende al enemigo, dale paz, dale sanidad, dale gozo y bendiga a su amada esposa. Dale mucha salud para que la bendiga a ella grande y poderosamente y siga adelante participando con nosotros en este ministerio. Bendiga también a la hermana Helen, que la escuchamos esta mañana, enferma, y a su esposo, a los demás enfermos físicos que hay en su pueblo, pero sobre todo enfermos espirituales. Gracias por sus bondades, gracias por sus misericordias. Ahora ponga carbón encendido en mis labios, Padre Celestial. Que no sea yo el que hable, sino su Espíritu Santo a través de mí. En nombre de Jesús imploramos estas cosas. Amén y amén. El título del tema de hoy, mis amados, es el pecado corporativo. Génesis, capítulo 20, versículo 17 y 18, dice así. Génesis 20, 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y parieron, porque había del todo cerrado Jehová la matriz de la casa de Abimelech, porque había del todo cerrado Jehová toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. El Señor bendiga su palabra. Joya de los testimonios, tomo 1, página 332, dice así: los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios, y no un mortal, sujeto a error, quien ha hablado para salvarlos de la ruina. Hermanos, estoy comenzando con esta introducción para que no la cojan conmigo, sino que, por favor, es palabra de Dios. Dios usa diferentes medios, y los ha usado en esta mañana. Al hermano Samuel, a la hermana Sonia con sus 2 devocionales que tuvo, la historia que me impactó mucho, la de reconstruir el mundo, y cómo el niño fue sabio y reconstruyó al hombre, y por ende reconstruyó al mundo. Tremenda lección. Pastor Olmos también, y aún el hermano Edgar
que estaba buena la temática de él. Lástima que cuando son así de iglesias y conexiones así a larga distancia, a través de iglesias, se hace más difícil. Es nada, aquí estamos nuevamente. Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios y no un mortal sujeto a error quien ha hablado para salvarlos de la ruina. Los que desprecian la amonestación serán dejados en la ruina. Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí mismos. Pero los que la escuchen y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados, pero los que la escuchen y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados de sí, a fin de tener las gracias necesarias, estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda entrar y morar con ellos. Esta clase de personas se encontrará siempre en perfecta armonía con el testimonio del Espíritu de Dios. Los ministros que predican la verdad presente no deben descuidar el solemne mensaje dirigido a los laodicenses. El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. Vamos a tener eso claro unas por todas, hermanos y hermanos. El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. El Señor no nos dice: ¿estáis más o menos bien? ¿Habéis soportado castigos y reproches que nunca merecisteis? ¿Habéis sido innecesariamente desalentados por la severidad? ¿No sois culpables de los males y pecados por los cuales se os reprendió? Estamos viviendo en un tiempo muy solemne e importante en la historia de esta tierra. Nos vemos en medio de los peligros de los postreros días, hermanos. Están por sobrecogernos sucesos importantes y terribles. Cuán necesario es que todos los que temen a Dios y aman su ley se humillen delante de Él y se aflijan y lamenten, confesando los pecados que han separado a Dios de su pueblo. Debemos acudir a la palabra de Dios y en la oración buscando individualmente al Señor con fervor para encontrarlo. Debemos hacer esto. Es nuestro primer quehacer, hermanos. Mensajes selectos, tomo 1, página 31, dice lo siguiente. ¿Qué voz reconoceréis como la voz de Dios? ¿Qué poder tiene el Señor en reserva para corregir vuestros errores y mostrar vuestra conducta tal como es? ¿Qué poder para obrar está en la iglesia? Si rehusáis creer hasta que cada sombra de incertidumbre y cada posibilidad de duda sean quitadas, nunca creeréis. Oiga, hermanos, si rehusáis creer hasta que cada sombra de incertidumbre y cada posibilidad de duda sean quitadas, nunca creeréis. La duda, que demanda perfecto conocimiento, nunca hará fruto de su fe. La fe descansa sobre la evidencia, no demostración. La fe descansa sobre evidencia, no demostración. El Señor requiere de nosotros que obedezcamos la voz del deber. Cuando hay otras voces en torno a nosotros que nos instan a seguir un proceder opuesto, se requiere nuestra atención fervientemente
para distinguir la voz que habla de parte de Dios. Hay muchas voces que dicen, este es el camino, andad por él. Pero solo hay una voz que dice, este es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, hay otras voces que nos dicen, no, eso no es así. No escuchen esas cadenas. No lean esos libros rojos. Esos son unos locos, unos disidentes, lo que hacen es criticar la iglesia. No los escuchen. No, ellos están en un error. Ay, hermanos. Qué tristeza, ¿no? Muy importante tenemos esto. Por eso hay que tener esto muy en claro, hermanos. Que nosotros tenemos que prepararnos para el encuentro con el Señor. Hermanos, el pecado de 5 ciudades de la llanura de Sidim, a saber, Sodoma, Gomorra, Adma, Zebolim y Zoar, se había agravado en extremo. Y la divinidad había proyectado su destrucción. Los 2 ángeles partieron para Sodoma para ver si por lo menos había 10 justos. Pero lamentablemente Sodoma sería destruida y solo la familia de Lot sería sacada de la ciudad para que no perecieran en su destrucción. Y dijeron varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y Jehová, al rayar el alba, les dijo a los ángeles, daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. A pesar de que Lot fue un hombre justo, no podía permanecer en la ciudad que estaba a punto de ser destruida, hermanos. Vamos a empezar entendiendo el tema de hoy, el pecado corporativo, de una vez por todas, que tengamos esto claro. A pesar de que Lot fue un hombre justo, no podía permanecer en la ciudad que había estado a punto de ser destruida. Que le hubiera sucedido a él y a su familia si hubiese decidido quedarse y le hubieran pedido a los ángeles que los protegieran. Oiga, ¿qué hubiera sucedido con Lot y a su familia? Él le ha dicho, no, nos vamos a quedar aquí y vamos a orar a Dios, y Dios dice que nos va a cuidar donde quiera que estemos, que Él va a mandar el ángel de Jehová a cuidarnos. Tengamos cuidado, hermanos. La presunción de la fe, eso es la falsificación, eso es presunción, falsificación de la fe. Y a veces muchos de nosotros falsificamos la fe, somos presuntuosos y decimos que Jehová está con nosotros cuando no está, cuando estamos desobedeciendo, cuando estamos en pecado, y nos atrevemos a decir que Jehová está conmigo y que el ángel de Jehová campa alrededor mío. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué tal si Lot hubiera hecho eso? Se hubiera quedado en Sodoma. Escuchen, hermanos. A pesar de su conducta, hubieran actuado presumidamente en contra de la orden divina y hubieran sido destruidos.
Por eso el relato bíblico demuestra que la mujer de Lot se murió, fue destruida, se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué enseñanza tiene este relato? Para los que vivimos en estos últimos días, ¿qué enseñanza tiene, hermanos? ¿Qué enseñanza puede tener este relato para usted y para mí? Vamos a ver, hermanos. Así como Lot fue llamado a escapar de una ciudad condenada para que no fuera partícipe de sus pecados ni recibiera el castigo, el pueblo de Dios es llamado a salir de las grandes ciudades y vivir en el campo, hermanos, conforme a la luz que me fue dada. Ruego a la gente a salir de las grandes ciudades. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. Manuscrito 115 de 1907. Lejos de las ciudades, tal es mi mensaje. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia. Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 114 y 115. De la misma manera, hermanos, así como Lot fue llamado a escapar de una ciudad condenada para que no fuera partícipe de sus pecados, el pueblo de Dios es llamado a salir de las sentenciadas iglesias corrompidas por la apostasía. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas, diseminadas entre las congregaciones religiosas, respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la expulsión de esa ciudad. Primero en Escritos, página 278 y 279. Se refería al segundo ángel. Cuando todo el mundo recibió el mensaje del segundo ángel, en 1844 empezaron a salir de todas las iglesias apóstatas. Incluso la hermana Ellen G. White salió de la iglesia metodista que pertenecía. Y salieron. Y cómo lo borraron también a su papá, a toda la familia. Hermanos, hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé. Así ocurrió en el caso de Lot. Así en el día de los discípulos, antes de la destrucción de Jerusalén, que lo estudiamos hace como 2 semanas. Y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios con un mensaje de advertencia que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente, la depravación y la apostasía que existirán en los últimos días en el mundo religioso. Se le presentó al profeta Juan en la visión de Babilonia, la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. Antes que sea destruida, se ha de oír la llamada del cielo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. Patriarcas y Profetas, página 163. Porque el Padre Celestial llama a su pueblo a salir tanto a las ciudades literales como a las ciudades espirituales, o sea, de iglesias apóstatas. ¿Por qué Él nos manda a salir?
de las ciudades, literalmente, y aún de las iglesias apóstatas. ¿Por qué? Para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban de sus plagas. Ahí está, hermano, sencillo el mensaje. Pecado corporativo, sencillo. Las Sagradas Escrituras, hermanos, contienen otro ejemplo de la responsabilidad corporativa, del pecado corporativo. ¿Es posible que el pecado del dirigente de una nación afecte todo su reino? Oigan, ¿es posible que el pecado del dirigente de una nación afecte todo su reino? Los que están en Estados Unidos, con ese hombre que es un demente, Donald Trump, es un loco, es un Nerón moderno. Escuchen. De allí partió Abraham a la tierra Negev y acampó entre Cades, Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Oigan, ¿matarás también al inocente? Él no me dijo que mi hermana es, ni que es mi hermano, me dijo ella. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños a Abimelech: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los suyos. ¿Se dan cuenta? Si el rey Abimelech se hubiera empecinado y dicho: no, yo matar con Sara, olvídate, me quedo con ella, hubiera muerto él y toda la familia, todos los suyos, todos, no algunos, todos los suyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, oiga, a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he hecho contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. La Biblia declara que el rey Abimelech no consumó el adulterio con Sara, de haber adulterado con ella, toda su familia hubiera perecido. Aún así, todas las mujeres de su casa quedaron estériles hasta que Abraham oró por ellas. Por eso yo comencé con la lectura bíblica de Génesis 20, 17 y 18. Hermanos, ¿se están dando cuenta qué es lo que está pasando qué nos está pasando a nosotros? Escuchen, hermanos. La rebelión de Coré, Datán y Abiram, y On, junto con 250 príncipes, trajo el desagrado de Dios con todo el pueblo de Israel. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartados dentro de esta congregación. Vamos a entender esto una vez por todas, hermanos. Vamos allá a madurar, a no estar comiendo más leche, a tomando leche, vamos a comer vianda, hermano. Palabra de vida, maná nuevo, todos los sábados. No pan viejo rancio.
Vamos a comer pan nuevo, que todos los sábados se cambia el pan para al servicio. Hermanos, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, porque entonces te vas a irar contra toda la congregación. Hermanos, el pecado corporativo está a nuestras puertas. Cuando usted y yo entendamos de una vez por todas, hermano, no esperamos a que nos sigan pasando la mano, ni a que nos borren. Escapa por tu vida, como lo hizo Lot. Escapa, hermano. Doble salida, literal, de las ciudades, lo leímos. Y de la caída iglesia adventista del séptimo día. Porque te hay de ir contra toda la congregación, si solo un hombre fue el que pecó. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él les habló a la congregación diciendo, apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán en alrededor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, con sus hijos y sus pequeñuelos. Números 16, 20, 17. Para evitar una mortandad general, los inocentes fueron llamados a apartarse del lado de los rebeldes, para no ser partícipes de sus pecados. ¿Hasta cuándo, hermanita, hermanito, que usted me está escuchando, va a entender esto de una vez por todas? Que no es criticar, que no es señalar, que es que hay que apartarse, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted está andando, estarán dos juntos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que dice el versículo? ¿Estarán dos andando si no estuvieran de acuerdo? O sea, vamos a estar nosotros dos juntos si no creemos lo mismo, como siempre hemos dicho en 2 Corintios, capítulo 10, ¿qué concordia tiene la luz con las tinieblas? Hermano, ¿qué concordia hay? ¿Qué unidad hay? Que no hay ninguna unidad. No pueden, las tinieblas no pueden estar con la luz, hermano. No puede, nunca puede haber unidad. Perdón, 2 Corintios 6, 14. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ya podemos entender este versículo más claramente. No puede haber compañía. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué concordia tiene el fiel con el infiel, hermano y hermana? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Ay, hermano. Por lo cual salid de medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y entonces, ¿qué? Si salimos, ¿qué pasa? Yo os recibiré, y será vosotros por padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. 2 Corintios, capítulo 6, del 14 al 16. Podemos ya entender un poco más claramente este versículo. ¿Se dan cuenta? Por eso fue, para evitar una mortandad general, los inocentes fueron llamados a apartarse del lado de los rebeldes, para no ser partícipes de sus pecados. Eso es elemental, hermano. Esto es kindergarten.
principio bíblico. Y todavía seguimos dudando si hay que salir o tenemos que esperar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Coré se había retirado a la asamblea para unirse a Datán y Abirán, cuando Moisés, acompañado por los 70 ancianos, bajó para dar la última advertencia a los hombres que se habían negado a comparecer ante él. Como multitudes lo seguían, antes de pronunciar su mensaje, Moisés ordenó al pueblo, por instrucción divina: apartaos ahora las tiendas de estos impíos hombres. La advertencia fue obedecida, porque se apoderó de ellos la reprensión de que iba a caer un castigo. Por eso obedecieron y se apartaron. Y hoy va a caer un castigo. Pero nosotros estamos esperando a que los líderes nos abran las compuertas y nos den la salida. Ay, ay, ay. Siguiendo hombres, ciegos guías de ciegos, y todavía nos alarmamos cuando Ted Wilson dice algo y una herejía, o el pastor Bohr dijo que esto, ay, y fue el fin del mundo porque el pastor Bohr dijo eso. Ay, hermano, maldito el hombre que confía en otro hombre, más bendito el que confía en Jehová de los ejércitos. Hermanos, ya basta de estar siguiendo hombres y líderes. Vamos a seguir, el escrito está. Todos nosotros somos infalibles, todo. El que quiera estar firme, mire que no caiga. No puede seguirme a mí, no puede seguir a fulanito, y lo que dijo fulanito fue la última palabra porque él estudia mucho. No, eso no es así. Tengamos mucho cuidado. No depender del ser humano. Por eso mismo hay que apartarnos. La advertencia fue obedecida porque se apoderó de ellos la reprensión de que iba a caer un castigo. Los rebeldes se vieron abandonados por aquellos a quienes habían engañado. Pero su osadía no disminuyó. Se quedaron de pie con todas sus familias a las puertas de sus tiendas, como desafiando la advertencia divina. Patriarca y Profetas, página 423. Entonces, ¿qué le sucedió a los rebeldes, hermano? Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos. Ay, qué bueno, pues ellos tres fueron los únicos que pecaron. Se salvaron. No, oigan, hermanito. Y abrió la tierra su boca, se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían sacrificio. Números 16, 32 al 35. Fue considerada responsable toda la congregación. El pueblo huyó, sintiéndose condenado como copartícipe del pecado. La congregación entera, la congregación entera compartió su culpa, pues todos, cual más, cual menos, habían simpatizado con ellos. Hermanos, el usted estar en la iglesia casi calladito, cuando el pastor, el líder empieza a decir cosas que no están con escrito está, o a hacer cosas, o a decir cosas, o cuando la hermanita está como por un desfile de modas, ahí, o los jóvenes con los celulares, jugando y entreteniéndose. Estamos ante la misma presencia del Señor. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad, pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos. Y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. ¿Se están dando cuenta, hermana y hermano que me escucha? Aunque usted esté ahí, y ya no, yo estoy aquí porque estoy haciendo la obra, y yo literaturita, y de vez en cuando hablo la mano y digo una cosita así. Hermano, eso no es así.
Está muy equivocado, hermana y hermano, que me escucha, si todavía está pensando así. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé colirio para que podamos ver, hermano, la vergüenza de nuestra desnudez. Repito, estoy leyendo Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 334. El capítulo se llama El deber de reprender el pecado. Imagínense, nada más que eso. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado será pesado sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de sus pecados. El pueblo será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Oye, un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Un pecador, hermano. Había unas dudas por ahí esta mañana en WhatsApp, que yo no sé quién fornicó, tuvo un hijo, siguen en fornicación y lo van a presentar. Escuchen, un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. A todos, es a todos, eso cae sobre todos. Como les dije anteriormente, una persona muy allegada a nosotros, que es retrasado mental, lo bautizaron. Él no tiene pecado, claro que no, él no tiene la culpa. Los padres, los líderes, todos los que bueno, ¿cuáles estudios, qué estudios les van a dar? Si él no entiende, y lo bautizaron. No, hermano, esto es catolicismo. Ay, hermano, hay que bautizarlo porque no se muere y se pierde. Hay que, ¿cómo se llama eso? Que a mí se me olvidó, yo era católico, me olvidó. Eso tiene un nombre, presentarlo no es, eso tiene otro nombre, usted entiende. Confirmación de eso, que la confirmación y que yo no hay que el cuento y que bautizarlo, pues el niño se muere, no queda en el limbo, por ahí paseando y rodando, y nosotros estamos igualitos. Uy, porque no lo presenté, pues si se muere el niño se va a perder, va para el limbo. Es el mismo principio, hermano. El acto no está presentado, el acto está cómo están los padres, cómo tenemos que estar nosotros ante Dios, porque somos tan culpables y ese niño tiene que dar el ejemplo de nosotros. Eso es un principio bíblico, hermano. Y eso se hace con amor, o sea, no porque no se hizo, pensáis que pobrecito se va a perder, no, eso es catolicismo, no se va a perder nada, hermano. Tenemos que quitarnos muchas cosas que bueno, nos han enseñado y creemos que porque no, la enseñó la iglesia no es cierta, son verdades. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. Ahora vamos a ver un ejemplo. Es muy importante, cuando hay pecado en el pueblo y nos llega la maldición o a la casa y no sabemos, pues mira, ahí sí, Dios no le imputa ese pecado. Pero cuando usted está en un sitio y usted sabe que esos individuos están en pecado, usted no puede ser partícipe de ellos. Todos. ¿Por qué? No, así no es. Así no funciona esto. La Biblia es clara, así no se... Tenemos que estar claro, hermano. Por eso, ¿se acuerdan que les leí al principio, con lo que empecé? Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios, y no un mortal sujeto a error, quien ha hablado para salvarlos de la ruina. Los que desprecien la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí mismos. Sencillo, hermano. Un escrito está, hermano.
Hermanos, sí, hay males evidentes entre su pueblo. Y si los hijos de Dios los pasan por alto, con indiferencia, en realidad, estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán, como aquel, el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Se me ha mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre ellos. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable. Ay, no, ese Fernando habla muy fuerte, no, ese no. Ah, pero hermanito, ese era lo que yo quería oír. Sí, ay, qué bueno, hermanito, gloria a Dios, amén, hay que tener misericordia. Ese hermano Fernando no tiene misericordia, muy duro. Qué tristeza. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable. Claro, como está tapando el pecado. Besitos, pichis and cream, como dicen. Ay, ay, ay. Simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. La tarea no es agradable para sus sentimientos, por lo tanto, la eluden. No es, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a decir esto? Nadie. Pues no, porque el que lo hace es el malo de la película, como decimos, el malo. Y eso alguien tiene que hacerlo. ¿Se dan cuenta? Por eso comentamos ahorita que es fuerte este mensaje. Es fuerte, no es fácil. Este mensaje no es fácil. Dice el mensaje de testigo fiel a la iglesia, es un mensaje fuerte, hermano. No es un mensaje de paz, no es un mensaje de seguridad, hermano, sino por el contrario, hay que predicarlo. Primero escrito 118 dice: vi luego el tercer ángel. Todos nos hartamos, ay, el mensaje del tercer ángel, los tres ángeles, y que tres ángeles, sí, pero escuchen. Y luego el tercer ángel dijo: mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y se echaron a atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primero escrito 118. O sea, la misión del tercer ángel es paz, amor, seguridad. Su misión es tremenda, es terrible. Este mensaje trae separación. Punto, hermano. Así de sencillo. Porque el amor y el deber son hermanos gemelos. Hay que hablar así. Vamos a ver otro ejemplito entonces. Muy importante. Dice aquí más adelante. Vamos a ver. El ejemplo del rey Abimelech demostró que el pecado de un hombre afectaba todo su reino. Veamos otro caso, hermanos, donde el pecado de un israelita afectó todo el campamento de Israel. Para que tengamos claro el tema de hoy, el pecado corporativo. Y hago la aclaración, esto el Señor me lo dio, o sea, esa parte del comentario que yo en WhatsApp, eso no tiene que ver nada con el tema. Dice: pero guardados del anatema. Esto fue cuando Dios entregó a Jericó en manos de Josué. Y le dijo al pueblo, Josué, cuando estudió en Jericó, los muros de Jericó, que todos sabemos la historia y todo, que de una vuelta, de otra vuelta y todo. Bueno, pero guardados del anatema, ni toquéis, ni toméis. Oiga, mire cómo es de santo esto, ni toquéis. Hermano, usted póngase ahora en su congregación, donde usted está en el grupo, porque también hay muchos grupos que están en error, donde usted esté adorando al Señor.
Está así de serio esto. Ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. No sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Josué 6:18. Hermanos, el registro bíblico demuestra que esta orden fue desobedecida. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. La iglesia adventista el séptimo día ha pecado. Pero no, si eso fue el Wilson, fue el pastor fulano, fue el otro. Fue Samuel Bakioki, fue Bibi Beach. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel, todos, no unos, todos los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Y no estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. En otras palabras le digo, ustedes no van a ganar ninguna batalla, van a ir perdiendo batallas, hasta que no limpien el campamento. Así de sencillo. Josué 7:1 y 10 y 12, para los que están anotando. Hermanos, estos pasajes indican claramente que el pueblo de Israel fue responsable como cuerpo por el pecado de un hombre. Note que en todas las ocasiones se emplearon expresiones en plural. Acán fue hallado culpable al robar un manto babilónico, un lingote de oro y unas monedas de plata, y fue apedreado junto con toda su familia. Hermano, fue apedreado junto a toda su familia. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto babilónico, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y los llevaron al valle de Acor. Y Josué les dijo: váyanse de aquí y vayan a pecar a otro lado, vayan para otra iglesia, allá de pecar a otra iglesia. Fue lo que hicieron, como hacemos ahora. Y a mí me tocó cuando fui dirigente de iglesia, pastores caen en adulterio aquí en Puerto Rico y los premiaban, los mandaban a estudiar a Nueva York, a Miami, a tal sitio, a California, allá, los trasladaban. Ese era el premio. Así mismo hicieron. Hermanos, dice, escucha bien, hermanos. Y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Josué 7, 24, 25. Ay, no, ese Josué no tuvo amor, no había amor. ¿Dónde está el amor de Josué? Ay, ¿dónde está el amor de Dios? Se están dando cuenta, hermano, que el pecado corporativo, esto es vida o muerte, mi hermana y mi hermano que me escucha. Usted sigue ahí divagando entre dos aguas, usted se va a morir ahí, punto. Palabra dura, pero es una realidad, hermanos. Y es mi deber, como siempre lo he dicho. Dios me dio la oportunidad de predicar esta cadena. Usted nunca va a escuchar de mis labios palabras halagüeñas.
que les duermen, les hipnoticen, para que les dé mucho hambre y después coman. No, hermanos. Nunca. Nunca, hermanos. Señor, me cuide y me ayude a ser firme, aunque los cielos se desplomen. Aunque la mayoría nos abandone, aunque los campeones sean pocos, esa será nuestra gran prueba. Tenemos que coger valor de la cobardía a los demás. Así es que es esto, hermanos. Por eso es que murieron todos, sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos, sus asnos, todo lo que tenían. Ay, hermano, ¿se dan cuenta qué tristeza tan grande? Podemos considerar el pecado corporativo de una vez por todas. Si solamente Acán pecó, ¿por qué murieron sus hijos? ¿Eran inocentes o eran cómplices de su pecado? ¿Habéis considerado por qué todos los que estuvieron unidos con Acán también fueron objeto del castigo de Dios? Fue porque no habían sido preparados y educados de acuerdo con las instrucciones dadas a ellos en la gran norma de la ley de Dios. Los padres de Acán habían educado a su hijo. Oye, hermanos, padres que tienen hijos, los que están educando ahora abuelos, que están educando los nietos como si fueran sus hijos. Escuchen, y para la inquietud que había hoy en el WhatsApp, escuchen, repito, los padres de Acán habían educado a su hijo de tal manera que se sentía libre de desobedecer la palabra del Señor. Esto es un círculo vicioso. Usted bautiza a un muchachito que no entiende las cosas de Dios, va a seguir así, va a seguir así en la iglesia, y después el muchacho se casa y tiene hijos y va a seguir así. Y eso es lo que está pasando ahora en el pueblo, en el campamento. Y bautizamos, presentamos, hacemos profesión de fe y traemos y llevamos y metemos gente al campamento sin instruirlos. ¿Habéis considerado por qué todos los que estuvieron unidos con Acán también fueron objetos del castigo de Dios? Fue porque no habían sido preparados y educados de acuerdo con las instrucciones dadas a ellos en la gran norma de la ley de Dios. Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal manera que se sentía libre de desobedecer la palabra del Señor. ¿Cuántos padres no han educado a sus hijos así? Y hoy están en la iglesia y están por allí y van a ver las muchachitas y las muchachitas los muchachitos y a un de picnic y el papá sabe que su hija está mal, pero por lo menos están en la iglesia. Para que estén allá en la playa o allá en el mundo fumando y bebiendo, que estén aquí en la iglesia. Nos contentamos con eso. Ay, y crié a mis hijos en los pies del Evangelio, jugando, corriendo, mientras el pastor estaba predicando, los niños durmiendo, corriendo, haciendo otras cosas. Ay, yo crié a mis hijos a los pies del Señor. Qué error, hermano. Eso, educar es redimir. Sigo. Los principios inculcados en su vida los llevaron a tratar a sus hijos de tal manera que también se corrompieron. La mente actúa y a su vez influye sobre otra mente. Y el castigo que incluyó a los que estaban relacionados con Acán revela que todos estaban implicados en la transgresión. Comentario bíblico, tomo 2, de Ellen G. White, página 992. El pecado de Acán afectó tanto a su familia como al pueblo de Israel en su totalidad. ¿Qué nos enseña esta lección a nosotros? La historia de Acán enseña la solemne lección de que por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre un pueblo o una nación. ¿Se acuerdan Nínive con Jonás? Ahí vemos algo positivo. El pueblo se arrepintió y Dios no lo destruyó. Después sí lo volvió a destruir porque los más bandidos lo que eran. Pero en esa época no. En ese momento no. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre un pueblo o una nación hasta que se descubra y se premie
No, se castigue. Se castigue, quítale las credenciales, póngalo en censura, no lo trepa más a predicar, no la ponga más a cantar, no la ponga a dirigir más escuela sabática. Así es que es esto. Yo lo digo con toda humildad, hermanos. Cuando yo era líder de iglesia, y yo tenía como todo matrimonio discusiones con mi esposa, yo no tomaba parte, yo mismo me ponía en censura. Y si, como estaba el itinerario, siempre me ponía humildemente a predicar toda la semana, pues yo hablaba con el pastor o el anciano, buscaba a alguien, otra persona, hermano, puede predicar por mí. Yo mismo me ponía en censura. Es que es esto, hermano. Porque es Dios el que nos ve. Pero no. Eso, por eso hay tanta abominación en el pueblo. El pecado es corrupto por naturaleza, hermanos. Un hombre infectado por su mortífera lepra puede comunicar la corrupción a miles. Trae el pecado sobre el pueblo, hermano. Y volvemos al mismo cuento que nos han enseñado. No, hermano Fernando, la iglesia es un hospital. Aquí vienen todos los pecadores. Aquí no hay ninguno santo. Claro, usted está en pecado. Usted va a la iglesia y va al Señor. Y el Señor lo lava, lo purifica, lo restaura, le quita el corazón de piedra y lo uno de carne y le da el Espíritu Santo y usted no peca más. Y se va del hospital. No se queda en el hospital. Pero se ve contrario. Todos son felices ahí metidos en el hospital. ¿Por qué? Porque, no podemos. Vamos a seguir pecando hasta el final, hasta que venga el Señor como una madrina, con una varita y me toque la frente. Y, ya, santo, no pecaré más. Hermano, es un error. Sin santidad nadie verá al Señor. Haga todo su esfuerzo. Unos van a 30, otros a 40, otros a 50, otros a 70, otros a 80 o 90 o al 100%. Pero que cuando el Señor venga, o el Señor lo llame de poner sus armaduras, usted esté en el 100, probablemente el 100 mío, yo estoy en un 50, que es el 80 de otro, pero yo estoy en ese 50 de acuerdo a la luz que he tenido, estoy siendo fiel. Y entonces ahí sí Dios va a sellarme, porque fui fiel hasta donde lo que conocí. Pero no, la mayoría de nosotros conocemos demasiado, pero somos hijos desobedientes. Hermanos, los que ocupan puestos de responsabilidad como guardianes del pueblo serán desleales a su cometido si fielmente no descubren y reprueban el pecado. Muchos no se atreven a condenar la iniquidad para no sacrificar un puesto o la popularidad. Eso está ahora en boga. No llamen a la iglesia a Babilonia, no digan esto. No, claro, bueno, yo estoy comiendo de ahí. Entonces, ¿cómo me conviene? Yo tirarle piedra al jefe mío. Me quedo sin comer. Esa es la fe de esos líderes de ahora. Quítenle esos sueldos, quítenle esos salarios, así son capaces de seguir predicando. Aunque sea la verdad medias. No son capaces, no siguen, porque son asalariados. Así de sencillo. Montar su ministerio para tener más billetes, pero igual como lo hemos visto y se siguen viendo día a día. Y algunos que consideran que es falta de caridad o de amor reprochar el pecado. El siervo de Dios nunca debe permitir que su propio espíritu se mezcle con el reproche que se le exige que se dé, pero está bajo la más solemne obligación de presentar la palabra de Dios, sin temor ni favoritismo. Sea el que sea o la que sea que pecó, hay que reprender, hay que señalar con amor. Sea un familiar o sea un desconocido que entró a la iglesia, al campamento. Ahora tenemos que limpiar el campamento. Ahora pregunto, ¿y usted está limpiando el campamento de su casa? ¿Está limpiando, como decía el pastor Olmos? ¿Está limpiando el campamento de su casa? ¿Y está limpiando el campamento del templo suyo? ¿Somos templo de Dios?
Somos templo del Espíritu Santo. Estamos limpiándolo. Hay dioses cananeos en nuestras casas. Usted se ha tomado un minuto para ver qué música está escuchando su hija, su hijo, su nieto, su nieta, su esposo, su esposa. Usted está tomando un minuto para ver qué tipo de programación está viendo en la televisión su esposa, su esposo, su hijo, qué tipo de lectura, qué está haciendo con el teléfono, qué tipo de chat tiene. Ah, no, es que eso es personal, eso es de él. Usted no sabe ni con quién está chateando ahí. Hermana, hermano, tenemos que salvaguardar a nuestros hermanos. Eso es un principio bíblico. ¿Se acuerdan cuando Caín y Abel? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, tú eres guarda de tu hermano, le contestó el Señor. Sencillito. Hermanos, los que por su descuido o indiferencia permiten que sea deshonrado el nombre de Dios por su pueblo profeso, son contados con los transgresores, registrados en el libro de los cielos, como participantes de los malos actos de ellos. Así de sencillo. Lo leí ahorita, comentario bíblico. Tomo 2, página 990. Comentario bíblico del Ellen G. White, porque hay comentarios bíblicos de la iglesia. No se confundan. Tenemos que aprender eso también. Ya les he enseñado, Mensajes Selectos, tomo 1, página 65, que acerca de los testimonios, nada es ignorado. Debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Cuando usted aprenda eso de memoria y lee una cita a la hermana White, usted sabe discernir qué es lo que quiere decir, porque sabe el contexto y no se confunde, aún con respecto a profecía. Igual, el comentario bíblico hay de la iglesia y hay de la hermana White. Y a veces los de la iglesia los leemos como si fuera la hermana White diciendo, no, esos son los hombres que metió el mano ahí, los jesuitas. Y usted dice, pero ¿cómo así? Yo no leo eso, humildad lo digo. Yo leo los de Ellen G. White. Por eso, los que por su descuido o indiferencia permiten que sea deshonrado el nombre de Dios por su pueblo profeso, son contados con los transgresores registrados en los libros de los cielos, como participantes de los malos actos de ellos. Ellen G. White, comentario bíblico Adventista, tomo 2, página 990. Aquí se demuestra claramente, hermano y hermana, que el profeso pueblo de Dios es responsable en su totalidad por el pecado de un hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Un solo hombre que pecó. Usted no puede ser cómplice, hermano, hermana que me escucha. Usted no puede. Si hay una pareja que está en pecado, usted no puede meterse en eso. Usted tiene que arreglar las cosas con Dios primeramente, hermano. ¿Ve? Aquí se demuestra claramente que el profeso pueblo de Dios es responsable en su totalidad por el pecado de un hombre. Y esto sostiene la verdad bíblica de que sí existe responsabilidad corporativa. Usted, en este mundo se llama cómplice. Cómplice, ¿qué es cómplice? Que usted ve que va caminando por ahí y ve que un muchacho llegó y se le robó la cartera a una señora. Y vio usted el carro y le vio la placa, la tablilla, el color de carro y todo. Y usted se quedó callado. Y la policía hablando, mira, ¿quién puede dar datos? No, eso no es conmigo, allá ellos. Usted es tan cómplice como el que robó la cartera. Así de sencillo, para que lo entienda el idioma de aquí, de nosotros, de la calle. Bíblicamente, es pecado corporativo. Es lo mismo. Si los que ocupan puestos de responsabilidad fallan en su cometido de limpiar el campamento, no solamente son responsables de los actos de los pecadores, sino que hacen que a toda la iglesia sea culpable. Limpiar el campamento de esta corrupción moral, aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados que ocupan las altas posiciones. Con Dios no se juega, hermanos. La fornicación está en nuestras filas. Y yo lo sé, dice ella.
Yo lo sé porque me fue mostrado que está fortaleciendo y extendiendo su contaminación en el campamento. Dice la hermana White. Hay muchas cosas que nunca sabremos, pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia, a menos que haga un decidido esfuerzo por erradicar el mal, limpiar el campamento, porque hay anatema en él. Testimonio para los ministros, página 427 y 428. Hermanos, ¿se están dando cuenta? Hay pecados que usted no sabe, usted no está metido en la vida de los demás. Pero hay pecados que usted los ve a la legua. Además, todo el mundo en el vecindario lo sabe, en el barrio. ¡Qué testimonio! Y eso que son adventistas y tienen esa adúltera ahí metida. Y esa otra hermanita que yo la veo por ahí bebiendo cervecito y la veo predicando y viviendo los sábados. Y estuvo por allá en tal sitio. Los mismos del mundo son y no vienen a la iglesia, vamos a ser realistas, por el testimonio que nosotros damos. Allá ellos. Pero entonces aquí que estamos más o menos, ahora vamos a vernos nosotros. Muchas veces las almas no vienen a estar presentes por nosotros mismos. Yo soy un jefe y soy adventista, estar presente, pero ¿cómo son mis empleados? ¿Cómo los tengo? Como esclavo, más los maltrato. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Cómo trato a mis hijos? Hermanos, soy una cosa aquí y otra cosa en la calle. Y creemos que nos vamos a salvar así. Pero hay pecados que se conocen y se sabe que ese fulanito está en adulterio y está viniendo a la iglesia como no hubiera pasado. Hermano, siéntelo. No lo deje tomar parte. Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos. Aquellos a quienes Él ha honrado, especialmente haciéndoles presentar las notables manifestaciones de su poder, como el antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Hermanos, serán objeto de su ira. Quiere enseñar a su pueblo que la obediencia es una cosa, pero que la desobediencia es otra cosa, hermano. La desobediencia es otra cosa, hermano. Muy interesante esto. Y el pecado ofende excesivamente a Dios. Y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones. Ay. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de sus pecados. Amén. Se cayó la llamada. Sí. Estaba diciéndoles que un pecador puede traer tinieblas a la congregación, hermanos. El prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló, dice ella, y la acusación que se nos ha suscitado
de que somos duros y severos es injusta. Oiga, muy importante eso, hermano. Dios nos quiere que pongamos atención a esto. Sí, Dios quiere que escuchemos esto, hermano. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos de Dios los pasan por alto, con indiferencia, en realidad, estos sostienen al pecador. Son igualmente culpables y causará como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335. Dios hace a su pueblo como un organismo responsable de los pecados que existen en individuos entre ellos. Si los líderes de la iglesia descuidan la búsqueda diligente de pecados que traerían el disgusto de Dios sobre el cuerpo, serán hechos responsables por estos pecados. Oigan, Testimonios, tomo 3, página 269. Ahora leo deseado a todas las gentes, página 409. 409, escuchen. La instrucción de Cristo en cuanto al trato con los que yerran repite en forma más específica la enseñanza de Israel por Moisés. Escuchen, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Es decir, que si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a restaurar a quienes están en error y pecado, se hace partícipe del pecado. Repito, es decir, que si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a restaurar a quienes están en error y pecado, se hace partícipe del pecado. Somos tan responsables de los males que podrían haber detenido. Somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiésemos cometido nosotros mismos. No se le olvide esa página 409 de Trato a la Gente, capítulo ¿Quién es el mayor? Al final, antes de empezar el capítulo 49, hermano, somos tan culpables por quedarnos callados. ¿Se dan cuenta? Es que esto es bien delicado, el pecado corporativo. Y veo, y humildemente digo que no está muy claramente entendido entre nosotros. Por eso a veces nosotros, ay, como es aquí en Puerto Rico, ay, bendito, ay, con el pobrecito. No, se cometió un error. No, hermanos, pecado es pecado, error es error. Y lo digo considerándome a mí mismo, no para ofender a nadie. Pero eso otra gente lo dijo. La iglesia como entidad es en punto responsable por los errores de sus miembros individualmente, porque aprobaron la maldad al no levantar sus voces contra él. Testimonios, tomo 4, página 491. Como pueblo, hermanos, debemos levantarnos y limpiar el campamento. La licencia, las intimidades ilícitas y las prácticas no santificadas se están introduciendo en nuestro medio en gran medida. Ministros que manejan cosas sagradas son culpables de tales pecados. Codician la mujer del prójimo
y quebrantan el 7º mandamiento. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y albergue todo el mundo aborrecible. Podemos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. Ellen G. White, testimonio acerca de la conducta sexual y el adulterio y el divorcio, página 211. Patriarca y profetas, hermanos. Algo muy importante, hermanos, es que hay muchos ejemplos, yo solo unos poquitos, pero al punto, para que tengamos claro esto del pecado corporativo. Patriarca y profetas, página 625. Todos conocen la historia de Elí, de sus hijos, cómo venían y la gente venía a sacrificar, y se supone que había una parte que era para el sacerdote, otra para la gente para que las comieran y todo. Y los hijos llegaban y los hijos de Elí cogían más de la comida, dejan sin comida a la gente que lleva el sacrificio. Y hacía un montón de abominaciones. Escucha lo que dice la sierva de Dios. A Elí, como sumo sacerdote y juez de Israel, Dios le consideraba responsable de la condición moral y religiosa de su pueblo, y en un sentido muy especial por el carácter de sus hijos. Hermano, ustedes se están dando cuenta cuando un presidente de una asociación dice acepto y jura o hace lo que sea por ser presidente de la asociación, de la corporación adventista, ¿él sabe en qué se está metiendo? Sí, él sabe que se está metiendo, que se va a hacer millonario, sabe que hay mucho billete, pero si viera la responsabilidad con Dios, lo pensaría 2 veces, conociendo esto del pecado corporativo. Elí, como sumo sacerdote, y esto va a pastor de iglesia, esto va a líder de grupo, disidente, ministerio independiente también, esto va para todos, aún para nosotros aquí en la cadena. Elí, como sumo sacerdote y juez de Israel, Dios le consideraba responsable por la condición moral y religiosa de su pueblo, y en un sentido muy especial por el carácter de sus hijos. Él debió haber procurado refrenar primero la impiedad por medidas benignas, pero si éstas no dan resultados, debía haber dominado el mal por medios más severos. No es que vamos a ser severos, usted llama al hermano que está en pecado, que a la hermana, considerándonos a nosotros mismos, y oramos y todo, y mire hermano, usted está en esto, usted no puede subir ahí a tener cargo por esto, pero vamos a redimir y todo, y ya, es una cosa bien, como Dios dice. Pero si no aceptan esa reprensión, vaya que tomar medidas más severas. Provocó el desagrado del Señor al no reprender el pecado, ni ejecutar la justicia sobre el pecador. ¿Ve? Primero, tapó el pecado. Y segundo, no fue capaz de ejecutar la justicia. Así mismo es, hermano. Dice, no se podría confiar en él para que mantuviera puro a Israel. Oigan, hermanos, a aquellos que no tienen suficiente valor, a aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia, la iglesia de Dios, son considerados como responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Hermano, esto es serio.
Esto es en su casa, esto en la iglesia, esto en todas partes, hermano. Usted es tan responsable como yo de lo que hagan sus hijos, aquí como en la calle. Tengamos hoy una vez por todas. Así es. Y más en los líderes. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido los tales hechos nosotros mismos. Ay, hermanos, son palabras mayores. ¿Usted sabe qué es eso? Cuando usted ve un pecado en la iglesia, donde usted, si todavía está asistiendo a una iglesia, aunque sea de visita, y usted sabe que hay pecado ahí, porque conoce al hermano fulanito, al hermano X o al hermano Z, y usted sabe que el hermano Z tiene una debilidad con las mujeres, o es malcriado, mal hablado, o fuma, o bebe, o peor, o está en adulterio. Y usted, como siempre, no, allá él con Dios, como nos enseñaron, eso es lo que nos enseñaron, no, allá él con Dios. No, usted es tan culpable como él. Yo no lo estoy diciendo, lo estoy leyendo, hermano, para que no diga que yo estoy poniendo palabras. Lo repito, más despacito. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido los tales hechos nosotros mismos. Hermanos, pues palabra dura. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios le dio para el gobierno de su familia. Siguió su propio juicio. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeándose que después de algún tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Muchos. Ay, muchos están cometiendo este error hoy. Muchos están cometiendo este error hoy, hermanos. Qué tristeza. Qué tristeza. Qué tristeza, hermanos. Sigo leyendo. Sigo leyendo, hermanos. Dice así. No te estamos oyendo. Recording has started. Q&A session has started. Sí, hermanos, sigo leyendo. Valid. Yep. Thank you. Unmuted. Ok, hermanos, disculpen. Ahora sí. Gracias por su paciencia. Dice aquí más adelante. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeándose que después de algún tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y los excusan diciendo: son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores y se pueda razonar con ellos. En esa forma, se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza.
Los niños crecen sin freno, con rasgos de carácter, que serán una maldición para ellos durante toda su vida y que provendrán a reproducirse en otros. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Ay, ay, ay. Esto no es el tema, por eso le digo, madres, lo cierro ahí, para que lean el capítulo de Elí y sus hijos y padres. Hermanos, tenemos que tener muy claro toda la maldad que está ocurriendo en el pueblo. No se nos olvide, somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido tales hechos nosotros mismos. Cuando el Señor da a un hombre una orden como la que dio a este mensajero, él mismo debe revocar la orden. El mal anunciado caerá sobre los que se apartan de la voz de Dios para usar y escuchar otras contraórdenes. Hermanos, ¿estamos preparados para el encuentro con el Señor? Las iglesias de nuestro tiempo continúan prostituyéndose con los reyes de la tierra, manteniendo relaciones diplomáticas con los gobiernos, cooperando con agencias que promueven el nuevo orden mundial, recibiendo fondos federales para sus hospitales y sistemas educativos, directamente de la segunda bestia, Apocalipsis 13, y uniéndose en poder civil para lograr sus fines. ¿Cómo se llama esto? La Biblia lo llama prostitución espiritual. Si la iglesia, que supuestamente está casada con el Señor, se separa de Él para unirse con otros maridos, entonces se convierte en una ramera. Cuando se predica este mensaje al pueblo, siempre ha reaccionado en contra del mensajero. Pero, ¿con quién deberían contender? Hermanos, eso es adulterio espiritual, lo que está haciendo la Corporación Adventista del Séptimo Día. Para que lo entiendan, lo hablo más claro. Eso es adulterio espiritual. Y si está en adulterio espiritual, ¿qué es? Una ramera, hermano. Sencillo. Así mismo es. Contended con vuestra madre. Oigan. Oseas 2:4 lo va a leer. Contended con vuestra madre. Contended. Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendrá más misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de tu trigo. La Biblia lo dice. Oseas 9:1, Oseas 2:4. Ramera, porque te apostataste. Te apartaste del camino. Te fuiste con las mujeres madianitas. Te fuiste para el campamento del enemigo y dejaste el campamento vacío y se te llenó de iniquidad por estar en Concilio Mundial de Iglesias, Concilio Nacional de Iglesias, ecumenismo y permitir que los jesuitas entraran al campamento. Estamos viendo las consecuencias nefastas. Y aún usted se atreve a decir, después de lo que hemos tenido esta mañana, que tenemos que quedarnos ahí todavía. Ay, hermano. Ore mucho porque yo le dé colirio. Los hijos de Israel eran culpables
por los actos de su iglesia infiel. Si ella era una ramera, entonces sus miembros eran hijos de prostitución. Es el mismo principio, hermano y hermana. Llena estuvo de justicia en ella, habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Ay, hermano, pobre iglesia. Lean Ezequiel también, 16, 25 al 31. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Conflicto de los siglos 4-33. Las iglesias protestantes cometieron el mismo error y fueron consideradas como rameras de Babilonia, caída en 1844 cuando comencé con la introducción. Esta historia de la redención, página 382 a la 384. ¿Qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre se ha hecho un lugar de comercio donde se ha retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. Joyas de los testimonios, tomo 3, página 254. Voy a estar toda la mañana, hermanos, dando citas y ejemplos de la condición de la iglesia del pecado corporativo. ¿Cuán responsable es una ciudad si alguno de sus habitantes da muerte a un hijo de Dios inocente? Escuchen. Entonces, hablaron los sacerdotes y los profetas, los príncipes y todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad. ¿Cómo vosotros habéis oído con vuestros oídos? Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Oí la voz de Jehová vuestro Dios. Y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí me toca, decía el profeta Jeremías, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Todo el mundo. Si al profeta Jeremías lo hubieran matado, todos iban a ser culpables. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese estas palabras en vuestros oídos. Jeremías 26, 11 al 15. Todo el mundo, si hubieran matado al profeta, todo el pueblo hubieran sido culpables. Pecado corporativo. Lo mismo sucedió con los hijos, con el pueblo judío, cuando Jesús, mirando al Cordero de Dios herido, los judíos habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay, 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 qué sentencia. Este espantoso clamor ascendió hasta el trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo. Esta oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Por eso vemos todo lo que ha pasado al pueblo judío. Eso está profetizado, hermano. Un pecado corporativo. Por eso hay que salir de la salvación individual. Porque el pueblo judío como nación ya no es el pueblo de Dios. Eso es muy claro, hermanas y hermanos. Ya no es el pueblo de Dios. Como individuos sí se pueden y tienen derecho a la salvación mientras la puerta de la gracia siga abierta. Pero como pueblo jamás. Sentenciados. Mene, mene, tekel uparsin. Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Esto también se cumplió ¿cuándo? En la toma espantosa de la destrucción de Jerusalén. Y durante 18 siglos, en la condición de nación judía, que fue como un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril, destinada a ser cortada y quemada.
de país a país, a través del mundo, de siglo en siglo, muertos en delitos y pecados. Que sábado la gente 688. A los hijos de los culpables se les dio un plazo para que recibiesen la luz de un Salvador. De rechazarla, serían cómplices al igual que sus padres. Hermano, usted por fin está entendiendo lo que es pecado corporativo. De una vez por todas, amada hermana y hermano, escapa por tu vida. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que había sido el carácter y la obra de Cristo. Y los hijos no habían tenido oportunidades ni visto la luz que sus padres habían rechazado. ¿Ve? Ellos no tenían, entre comillas, la culpa porque no vieron esa luz. ¿Y qué sucedió? Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por el pecado de sus padres, pero cuando conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz, esa luz adicional que ellos recibieron, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. Conflicto de los siglos, página 31, lo vemos. Es el primer sitio cuando Jerusalén fue destruida. Ningún cristiano pereció. El año 66 y medio. 3 años más tarde, 3 años y medio más tarde, en el año 70. Tito Vespasiano. Destrucción total. Celebrando la fiesta de Pascua. No están celebrando Halloween, ni Santa Claus, ni a las madres, ni a los padres, ni celebrando, ¿cómo se llama? El Día del Enamorado, San Valentín, nada de esas cosas. Están celebrando la Pascua. Y murieron. Horrible. Murieron. Que hasta que comieron sus hijos. Horrible. Rechazaron al Mesías. Y hoy la historia se repite con usted y conmigo. Usted cree como que usted está en el templo y usted sabe todas estas verdades. Pero usted está esperando a que yo no sé, como digo, que venga un ángel o alguien lo agarre el pelo y lo saque de ahí, como hizo con Ezequiel. No, hermano. Eso jamás va a suceder. Jamás. Porque Dios no es dado profeta. Pero sí va a suceder algo. Que cuando Dios diga sentencia y haya castigo, usted está todavía ahí, en esa corporación. No, hermano. Va a perecer. Dios no va a decir, padre, para un momentito. No, usted estuvo aquí 20 años sentadito y tuvo tanta luz, pero usted no participó. Usted sabía que aquí hubo de todo en esta iglesia, robo, adulterio y todo, pero tranquilito, quédese ahí. Usted sabía que estamos Consejo Mundial de Iglesia y que aportamos el diezmo para comprar armas y invertir en la bolsa de valores. Tranquilito, quédese ahí. No, hermano. Eso no es así. Le han enseñado mal. Vimos el principio bíblico brevemente en esta mañana. Hay que salir de ahí. Al rechazar el Mesías, la nación judía pecó por causa de sus dirigentes. Oye, Pilato tomó entonces su sitial del tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo, he aquí vuestro rey. Volvió a oírse el furioso clamor, quita, quita, crucifícale. Con voz que fue oída de lejos y cerca, Pilato preguntó, ¿a vuestro rey he de crucificar? Pero labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras, no tenemos más rey sino que a César. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que le siguieron. Al escoger así un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia. Y hoy la iglesia, ¿cómo está? La adventista del séptimo día,
Todas las demás están caídas, pero la que dicen que no ha caído, a la que se lee un mensaje en 1844. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Dónde está? ¿Con quién está comiendo? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está negociando? Ay, y usted lo sabe. Pero no, me quedo aquí. Aquí está bueno. Es aquí. Esta es el arca. Ay, hermano. Lo mismo, la historia se repite. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo bajo el sol. No tendría otro rey sino a César. No tenemos otro rey sino a la corporación. Ese es mi rey, la corporación. Los líderes, ellos son. Ok. Escuchen. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que le siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. ¿Ves? De sábado toda la gente, página 686, 687. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Ay. La última advertencia dirigida a los moradores de la tierra se encuentra en el libro Apocalipsis. Y oyó otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Por fin estamos entendiendo. Si usted es pueblo, salga, hermanos. Hay una salida al campo, hablamos al principio, literal. Y hay una salida también de esas iglesias que están en adulterio, están en fornicación, coqueteando con la iglesia católica, con la evangélica, con la una, con la otra, con el ecumenismo. Salga de ahí, hermano. Para que no sabáis participar de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, ¿está usted afiliado a una de las iglesias católicas y protestantes que actualmente componen el edificio de la Gran Babilonia? ¿Se encuentra su nombre registrado en sus listas? ¿Mantiene vínculos de compañerismo con sus miembros? ¿Provee apoyo monetario a esas instituciones? ¿Oyeron? ¿Provee apoyo monetario a esas instituciones? De ser así, usted está siendo partícipe de los pecados abiertos o secretos de su iglesia. Tal vez usted piense que no es responsable por lo que haga el liderato o los miembros de su iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios sostiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis la existencia de la responsabilidad corporativa. Definitivamente, usted se hace partícipe. Pero Dios le ama. Y el último llamado de misericordia para usted es que corte los vínculos con toda iglesia corrompida que está en apostasía. Isaías 52:11. Por eso en la semana pasada predicamos de esto. Apartados, apartados, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Mis amados, quiera Dios del cielo que usted y yo nos encomendemos a Él, porque de verdad, hermanos, el que hay me vendrá y no tardará. El mensaje es muy claro y distintivo, hermano. No podemos cambiarlo, aunque queramos. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que hace parar el trigo y la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la atención y la mente.
Y termino con 2 citas de la Biblia. Una está aquí en, a terminar con esta, de Apocalipsis 3. Dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído en esta mañana. ¿Oyeron? Acuérdese, hermano, de lo que hemos oído y recibido en esta mañana, y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Que el Señor nos cuide, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé mucha paz. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando tu justa, Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, que entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Dios eterno y Padre Santo, damos gracias por esta mañana gloriosa, por estos mensajes que has traído para cada uno de nosotros. Que los atesoremos en nuestra vida, que los pongamos en práctica y que ayudemos a otros a despertar. Que haya fervor en nosotros, ese deseo de trabajar y de crecer espiritualmente, Señor. Quédese con nosotros, Señor. Dirija nuestras vidas, sea con su pueblo doquiera se encuentren. Bendíganos y cuídenos. Bendiciones que pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al sol.